Desde niño, el océano siempre me causó una sensación extraña. No era miedo, al menos no al principio, sino una mezcla de respeto y desconfianza. Mientras otros niños corrían hacia las olas con entusiasmo, yo me quedaba en la orilla, mirando cómo el agua subía y bajaba, como si respirara. Había algo en su vastedad, en lo insondable de sus profundidades, que me hacía sentir diminuto, insignificante. A pesar de mi incomodidad, crecí cerca del mar. Mis padres, pescadores de generaciones, siempre decían que el océano era una bendición, un proveedor. Pero también me contaban historias. Relatos de barcos desaparecidos, de luces bajo el agua que nunca deberían estar allí y de criaturas que solo salían cuando no había luna. Yo escuchaba con atención, aunque nunca les di demasiado crédito. Eran cuentos, ¿no? Historias para asustar a los niños y mantenerlos lejos de las olas. Años después, en un intento de superar ese miedo irracional, acepté la invitación de mis amigos para una salida en barco. Querían pescar mar adentro, lejos de la costa. Será divertido, dijeron. Me convencí de que estaban en lo cierto. Ya no era un niño. El océano no podía lastimarme. La tarde era perfecta. El sol brillaba, y el agua era de un azul intenso. Mientras el barco avanzaba, sentí como la costa desaparecía lentamente detrás de nosotros. Pronto, estábamos rodeados únicamente por agua. No había tierra a la vista, solo un horizonte interminable. En ese momento, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. El aire, aunque fresco, parecía pesado, y el sonido del oleaje se sentía distinto, más profundo, como un eco que provenía de las entrañas de la tierra. Cuando cayó la noche, la luna estaba ausente. Solo teníamos la luz tenue de las estrellas y las linternas del barco. Mientras mis amigos se concentraban en lanzar las líneas de pesca, me senté solo en la cubierta, mirando el agua. Fue entonces cuando lo sentí. Esa sensación de ser observado. No era paranoia. Lo sabía con certeza. Algo, o alguien, estaba ahí abajo, en las profundidades, y no apartaba los ojos de mí. A medida que la noche avanzaba, la actividad en el barco seguía. Mis amigos reían y bromeaban mientras esperaban que los peces mordieran el anzuelo. Yo, sin embargo, no podía relajarme. Había algo inquietante en el silencio que nos rodeaba, un silencio interrumpido únicamente por el chapoteo ocasional de las olas contra el casco. Me levanté y caminé hacia el borde del barco, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Entonces, lo vi. Fue solo por un instante, pero fue suficiente para que mi corazón se detuviera. Bajo el agua, entre las sombras, algo grande se movió. No era un pez común. Su tamaño era descomunal, y su movimiento era lento, deliberado, como si estuviera inspeccionándonos. ¿Viste eso?, grité, señalando hacia el agua. Mis amigos se acercaron, pero cuando miraron, no había nada. Seguro fue un tiburón, dijo Mike, encogiéndose de hombros. Relájate, estás paranoico, pero yo sabía que no era un tiburón. No se movía como uno. Unos minutos después, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Las cañas de pescar se tensaban de repente, como si algo gigantesco estuviera tirando de las líneas. Sin embargo, cuando mis amigos recogían el sedal, no había nada en el anzuelo. Uno de ellos logró atrapar un pez, pero cuando lo sacó del agua, estaba mutilado. Faltaba la mitad de su cuerpo, como si algo lo hubiera arrancado de un mordisco. El ambiente cambió. El aire se sentía más denso, y el agua, que antes era tranquila, comenzó a agitarse ligeramente. Intenté convencer a los demás de que regresáramos a la costa, pero se rieron de mí. Deja de asustarte por nada, dijeron. Pasaron unos minutos antes de que todo se volviera peor. El motor del barco, que había estado funcionando sin problemas, se detuvo abruptamente. Mike intentó encenderlo, pero no respondía. Estábamos a la deriva en medio del océano, rodeados de oscuridad. El mar comenzó a burbujear, y un sonido bajo, como un gemido proveniente de las profundidades, llenó el aire. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó uno de mis amigos, su voz temblando. Nadie respondió. Nos reunimos en la cubierta, mirando hacia el agua. Entonces, de repente, algo golpeó el casco del barco con una fuerza tremenda, haciendo que todos perdiéramos el equilibrio. Corrí hacia la borda, ignorando mis propios miedos, y miré hacia abajo. Lo que vi me dejó sin aliento. Una sombra gigantesca, mucho más grande que el barco, se movía bajo nosotros. Podía distinguir su forma. Un cuerpo largo y sinuoso, con aletas que parecían cuchillas y un ojo inmenso que brillaba en la oscuridad. Ese ojo me miró, y sentí que el tiempo se detenía.
Era como si pudiera ver a través de mí, como si supiera exactamente quién era y por qué estaba allí. Tenemos que salir de aquí. Grité, pero nadie respondió. Todos estaban paralizados, mirando la sombra que rodeaba el barco, como si nos estuviera midiendo, decidiendo qué hacer con nosotros. El barco se tambaleó violentamente cuando algo golpeó el casco nuevamente, con tanta fuerza que escuché crujidos en la madera. Todos gritábamos, pero nuestros gritos se perdían en el vasto silencio del mar. Uno de mis amigos, Peter, se acercó al borde, intentando arrojar una bengala al agua para ver qué estaba sucediendo. Pero antes de que pudiera encenderla, algo lo jaló. Fue demasiado rápido para que reaccionáramos. Peter desapareció en un instante, como si una mano invisible lo hubiera arrancado del barco. Sus gritos se mezclaron con el sonido de las olas, y luego se apagaron de golpe. Miramos horrorizados el lugar donde había estado, viendo solo burbujas ascendiendo a la superficie. «Peter», gritó Mike, corriendo hacia el borde. Le agarré el brazo antes de que pudiera saltar. «No puedes hacer nada por él. Algo está ahí abajo». Entonces, lo vimos. Emergiendo lentamente, como si quisiera que lo miráramos, apareció la criatura. Era monstruosa, más grande que cualquier animal marino que pudiera imaginar. Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras que brillaban débilmente bajo la luz de las bengalas, y sus ojos, grandes y amarillos, parecían llenos de una inteligencia cruel. Una fila de dientes afilados se asomaba por una mandíbula que parecía capaz de destrozar el barco de un mordisco. La criatura rodeó el barco, sus movimientos lentos y calculados, como si estuviera disfrutando nuestro miedo. De repente, uno de sus tentáculos, porque tenía tentáculos, largos y cubiertos de ventosas enormes, se alzó del agua y golpeó la cubierta. El impacto hizo que todos cayéramos al suelo. El tentáculo se movió como una serpiente, barriendo todo a su paso. Mike intentó encender el motor una vez más, desesperado, pero la criatura golpeó el barco de nuevo, y esta vez lo inclinó peligrosamente. Me aferré a una de las barandas mientras veía cómo otro de mis amigos, Jonathan, resbalaba por la cubierta mojada. Trató de agarrarse, pero el tentáculo lo envolvió y lo arrastró al agua. «No podemos quedarnos aquí», grité, pero no había dónde escapar. La criatura estaba jugando con nosotros, destruyendo el barco poco a poco, asegurándose de que no tuviéramos oportunidad de sobrevivir. Cuando todo parecía perdido, la criatura se sumergió de repente, llevándose el tentáculo que había estado golpeando el barco. El silencio volvió, pero era un silencio aún más aterrador. Sabíamos que no se había ido. Estaba abajo, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. El barco estaba al borde del colapso. Una de las bengalas restantes cayó al suelo, y la agarré con manos temblorosas. Encendí la luz, apuntándola hacia el agua, esperando ver dónde estaba la criatura. Lo que vi casi me hace perder el control de mis sentidos. Estaba allí, justo debajo del barco, mirándome con sus ojos brillantes. Pero no estaba sola. A su alrededor, había otras sombras. Más pequeñas, pero igualmente aterradoras. Había un enjambre de estas cosas, rodeándonos, moviéndose lentamente, como depredadores acechando a su presa. «Vamos a morir aquí», gritó Mike, mientras trataba desesperadamente de enviar una señal de socorro con la radio. No obtuvimos respuesta. El barco crujió una vez más, y el agua comenzó a entrar por las grietas. La criatura principal emergió parcialmente, mostrando su enorme mandíbula y lanzando un rugido que resonó en el aire y en mis huesos. En ese momento, supe que no habría escapatoria. El barco comenzó a hundirse, y el agua helada me envolvió rápidamente. Me aferré a un pedazo de madera flotante, mientras veía a Mike y al resto de mis amigos desaparecer en el caos. Uno a uno, fueron arrastrados bajo el agua por los tentáculos o las sombras que nadaban alrededor. Me quedé solo, flotando en medio de la nada. La criatura me rodeó, mirándome como si estuviera decidiendo si debía acabar conmigo o no. Pero entonces, sin razón aparente, se sumergió y desapareció en las profundidades, llevándose con ella a las otras sombras. Cuando amaneció, un barco pesquero me encontró. Me rescataron, pero no creyeron mi historia. Dijeron que había chocado con una roca, que el pánico había causado las desapariciones. Pero yo sé la verdad. Desde entonces, no puedo acercarme al mar. Cada vez que veo el horizonte, recuerdo esos ojos amarillos y esa mandíbula llena de dientes. Sé que están ahí, esperando a su próxima víctima. El océano es un abismo insondable, y lo que habita en él no debería ser perturbado.